Sura Al-Irán. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Dios, no hay más Dios que Él, el viviente y el subsistente, el que te ha revelado la Escritura con la verdad en confirmación de los mensajes anteriores. Él ha revelado la Torá y el Evangelio, antes como dirección para los hombres, y ha revelado el criterio. Quienes no crean en los signos de Dios tendrán un castigo severo. Dios es poderoso vengador. No hay nada en la tierra ni en el cielo que se esconda de Dios. Él es quien os ha formado en el seno como quiere. No hay más Dios que Él, el poderoso, el sabio. Él es quien te ha revelado la Escritura. Algunas de sus aleyas son unívocas y constituyen a la Escritura matriz, otras son equívocas. Los de corazón extraviado siguen las equívocas, por espíritu de discordia y por ganas de dar la interpretación de ello. Pero nadie sino Dios conoce la interpretación de ello. Los arraigados en la ciencia dicen: creemos en ello, todo procede de nuestro Señor, pero no se dejan amonestar sino los dotados de intelecto. Señor, no hagas que nuestros corazones se desvíen después de haberlos tú dirigido. Regálanos de ti misericordia, tú eres el magnífico. Señor, tú eres quien va a reunir a los hombres para un día indubitable. Dios no falta a su promesa. A quienes no crean, ni su hacienda ni sus hijos les servirán de nada frente a Dios. Esos servirán de combustible para el fuego, como ocurrió con la gente de Faraón y con los que le precedieron. Desmintieron nuestros signos y Dios les castigó por sus pecados. Dios castiga severamente. Di: a quienes no creen seréis vencidos y congregados hacia la Gehenna. ¡Qué mal hecho! Tuviste un signo en las dos tropas que se encontraron, la que combatía por Dios y la otra infiel, que a simple vista creyó que aquella le doblaba en número. Dios fortalece con su auxilio a quien Él quiere. Si hay en ello motivo para reflexión, quienes tienen ojos. El amor de lo apetecible aparece a los hombres engalanando, las mujeres, los hijos varones, el oro y la plata por quintales colmados, los caballos de raza, los rebaños, los campos de cultivo. Eso es breve disfrute de la vida de acá, pero Dios tiene junto a sí un bello lugar de retorno. Di: ¿puede informarlos de algo mejor que eso? Quienes teman a Dios encontrarán junto a su Señor jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, y en los que estarán eternamente, esposas purificadas y la satisfacción de Dios. Dios ve bien a sus siervos. ¿Qué dicen? Señor, nosotros creemos, perdónanos pues nuestros pecados y presérvanos del castigo del fuego. Pacientes, sinceros, devotos que practican la caridad y piden perdón al rayar el alba. Dios atestigua con Él y los ángeles, los hombres dotados de ciencia, que no hay más que Dios que Él, que vela por la equidad. No hay más Dios que Él, el poderoso, el sabio. Ciertamente la religión para Dios es el Islam. Aquellos a quienes se dio la Escritura no se opusieron unos a otros por rebeldía mutua, sino después de haber recibido la ciencia. Quien no cree en los signos de Dios, Dios es rápido en ajustar cuenta. Si disputan contigo, di: yo me someto a Dios, y lo mismo hacen quienes me siguen. Y di a quienes recibieron la Escritura y a quienes no la recibieron: os convertís al Islam. Si se convierten, están bien dirigidos. Si vuelven la espalda a ti, solo te incumbe la transmisión. Dios ve bien a sus siervos. Anuncia un castigo doloroso a quienes no creen en los signos de Dios. Matan a los profetas sin justificación y matan a los hombres que ordenan la equidad. Esos son aquellos cuyas obras son vanas en la vida de acá y en la otra, y no tendrán quienes les auxilien. ¿No has visto a quienes han recibido una porción de la Escritura? Se les invita a que acepten la Escritura de Dios para que decidan entre ellos, pero algunos vuelven la espalda y se van. Es que han dicho: el fuego no nos tocará más que por días contados. Sus propias mentiras les han engañado en su religión. ¿Qué pasará cuando les reunamos para un día indubitable y cada uno reciba su merecido? ¿Y no serán tratados injustamente? Di: oh Dios, dueño del dominio, tú das el dominio a quien quieres y se lo retiras a quien quieres. Exalta a quien quieres y humillas a quien quieres. En tu mano está el bien, eres omnipotente. Tú haces que la noche entre en el día y que el día entre en la noche.
Tú sacas al vivo del muerto y al muerto del vivo. Tú provees sin medida a quien quieres. Que no tomen los creyentes como amigos a los infieles en lugar de tomar a los creyentes. Quienes obren así no tendrán ninguna participación en Dios, a menos que tengáis algo que temer de ellos. Dios os advierte que tengáis cuidado con él. Dios es el fin del todo. Di, lo mismo si escondéis lo que tenéis en vuestro pecho que si lo manifiestas. Dios lo conoce y conoce lo que está en los cielos y en la tierra. Dios es omnipotente. El día que cada uno se encuentre frente al bien y el mal que ha hecho, deseará tener bien lejos ese día. Dios advierte que tengas cuidado con él. Dios es manso con sus siervos. Di, si amáis a Dios, seguidme. Dios os amará y os perdonará vuestros pecados. Dios es indulgente y misericordioso. Di, obedecer a Dios y al enviado. Si vuelven la espalda, Dios no ama a los infieles. Dios ha escogido a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a la de Inrán por encima de todos, como descendientes unos de otros. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Cuando la mujer de Inrán dijo, Señor, te ofrezco en voto a tu exclusivo servicio lo que hay en mi seno, acéptalo tú que eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Y cuando dio a luz a una hija, dijo, Señor, lo que me has dado a luz es una hembra. Bien sabía Dios lo que había dado a luz, y varón no es igual que una hembra. Le he puesto por nombre María, y la pongo bajo tu protección contra el maldito demonio y también a su descendencia. Su Señor la acogió favorablemente, la hizo crecer bien y la confió en Zacarías. Siempre que Zacarías entraba en el templo para verla, encontraba sustento junto a ella. Decía María, ¿de dónde te viene eso? Decía ella, de Dios. Dios provee sin medida a quien Él quiere. Entonces Zacarías invocó a su Señor diciendo, Señor, regálame de ti una descendencia buena, tú escuches a quien te invoca. Los ángeles le llamaron cuando de pie oraba en el templo. Dios te anuncia la buena nueva de Juan, en confirmación de una palabra que procede de Dios y que será jefe abstinente profeta de los justos. Señor, dijo, ¿cómo puedo tener un muchacho si soy ya viejo y mi mujer estéril? Dijo, así será, Dios hace lo que Él quiere. Dijo, Señor, dame un signo. Dijo, tu signo será que no podrás hablar a la gente durante 3 días, sino por señas. Recuerda mucho a tu Señor y glorifícale al anochecer y al alba. Y cuando los ángeles dijeron, María, Dios te ha escogido y ha purificado, te ha escogido entre todas las mujeres del universo. María, ten devoción a tu Señor, prostérnate e inclínate con los que se inclinan. Esto forma parte de las historias referentes al oculto, que nosotros te revelamos. Tú no estabas con ellos cuando echaban suerte con sus cañas para ver quién de ellos iba a encargarse de María. Tú no estabas con ellos cuando disputaban. Cuando los ángeles dijeron, María, Dios te anuncia la buena nueva de una palabra que procede de Él. Su nombre es el ungido Jesús, Hijo de María, considerado en la vida de acá y en la otra, y será de los allegados. Hablará a la gente en la cuna y de adulto y será de los justos. Dijo ella, Señor, ¿cómo puedo tener un hijo si no me ha tocado mortal? Dijo, así será, Dios crea lo que Él quiere. Cuando dice algo le dice tan solo sé y es. Él le enseñará la escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y como enviado de los hijos de Israel, os ha traído un signo que viene de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros de la arcilla, a modo de pájaro entonces soplaré en ellos, y con permiso de Dios se convertirán en pájaros. Con permiso de Dios curaré al ciego de nacimiento y al leproso, y resucitaré a los muertos. Os informaré de lo que comíais y de lo que almacenáis en vuestras casas. Ciertamente tenéis en ello un signo, si es que sois creyentes, y en confirmación de la Torá anterior, y a mí para declararlos lícitas algunas de las cosas que se os han prohibido, y os he traído un signo que viene de vuestro Señor. Temer pues a Dios y obedecerme. Dios es mi Señor y Señor vuestro, servidle pues, esto es una vía recta. Cuando Jesús percibió su incredulidad, dijo, ¿quiénes son mis auxiliares en la vía que lleva a Dios? Los apóstoles dijeron, nosotros somos los auxiliares de Dios, creemos en Dios,
sé testigo de nuestra sumisión. Señor, creemos en lo que nos has revelado y seguimos al enviado. Escríbenos pues entre los que dan testimonio. E intrigaron y Dios intrigó también, pero Dios es mejor de los que intrigan. Cuando Dios dijo a Jesús, voy a llamarte a mí, voy a elevarte a mí, voy a librarte de los que no creen y ponerte hasta el día de la resurrección, a los que te sigan por encima de los que no creen. Luego volveréis a mí y decidiré entre vosotros sobre aquello en que discrepabas. Y a quienes no crean les castigaré severamente en la vida de acá y en la otra, y no tendrán quien les auxilie. En cuanto a quienes crean y obren bien, Él les remunerará debidamente. Dios no ama a los impios. Esto te recitamos de las aleyas y de la sabia amonestación. Para Dios, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra y a quien dijo sé y fue. La verdad viene de tu Señor, no seas pues de los que dudan. Si alguien disputa contigo a este propósito después de haber sabido tú lo que has sabido, di: venid, vamos a llamar a nuestros hijos varones y a vuestros hijos varones, a nuestras mujeres y a vuestras mujeres, a nosotros mismos y a vosotros mismos. Execrémonos mutuamente e imprequemos la maldición de Dios sobre quienes mientan. Esta es la exposición auténtica. No hay ningún otro Dios que Dios. Dios es el poderoso, el sabio. Si vuelven la espalda, Dios conoce bien a los corruptores. Di: gente de la Escritura, convengamos en una fórmula aceptable a nosotros y a vosotros, según la cual no serviremos sino a Dios. No le asociaremos nada y no tomaremos a nadie entre nosotros como Señor fuera de Dios. Y si vuelven la espalda, decir: sed testigo de nuestra sumisión. Gente de la Escritura, ¿por qué disgustáis de Abraham, siendo así que la Torá y el Evangelio no fueron revelados sino después de él? ¿Es que no razonáis? Mira cómo sois, disputaba lo que no conocías. ¿Vais a disputar de lo que no conocéis? Dios sabe, mientras que vosotros no saben. Abraham no fue judío ni cristiano, sino que fue Hanif, sometido a Dios, no asociador. Los más allegados a Abraham son los que le han seguido, así como este profeta, y a los que han creído. Dios es el amigo de los creyentes. Un grupo de la gente de la Escritura desearía extraviarlos, pero a nadie sino a sí mismo extravían y no se dan cuenta. Gente de la Escritura, ¿por qué no creéis en los signos de Dios, siendo como soy testigo de ellos? Gente de la Escritura, ¿por qué disfrazáis la verdad de la falsedad y ocultáis la verdad conociéndola? Otro grupo de la gente de la Escritura dice: creen al comenzar el día en lo que se le ha revelado a los que creen, y dejan de creer al terminar el día, quizás así se conviertan. Y no creáis sino a quienes siguen nuestra religión. Di: la dirección es la dirección de Dios, que no se dé a otro lo que se os ha dado a vosotros, que no discutan con vosotros ante vuestro Señor. Di: el favor de Dios en la mano de Dios. Di: el favor de Dios está en la mano de Dios, que lo dispensa a quien Él quiere. Dios es inmenso, omnisciente. Particulariza con su misericordia a quien Él quiere. Dios es el dueño del favor inmenso. Entre la gente de la Escritura hay quien, si le confías un quintal, te lo devuelve, y hay quien, si le confías un dinar, no te lo devuelve, sino es atosigándole. Y esto es así porque dicen: no tenemos por qué ser escrupulosos con los gentiles. Mienten contra Dios a sabiendas. Pues sí, si uno cumple su promesa y teme a Dios, Dios ama a quienes le temen. Quienes malvenden la alianza con Dios y sus juramentos no tendrán parte en la otra vida. Dios no les dirigirá la palabra ni les mirará el día de la resurrección. No les declarará puros y tendrán un castigo doloroso. Algunos de ellos trabucaban con sus lenguas la Escritura para que creáis que esta es la Escritura, lo que no está en la Escritura, diciendo que viene de Dios, siendo así que no viene de Dios. Miente contra Dios a sabiendas. No está bien que un mortal a quien Dios da la Escritura, el juicio, el profetismo, vaya diciendo a la gente: ser siervos míos y no de Dios. Antes bien, ser maestro, pues, que enseñáis la Escritura y la estudiáis. Dios nos ordena que toméis como señores a los ángeles ni a los profetas. ¿Es que iba a ordenarnos que fuerais infieles después de haberlos sometidos a Él?
Y cuando Dios concertó un pacto con los profetas, cuando venga a vosotros un enviado que confirme lo que en mí hayas recibido como escritura y como sabiduría, habéis de creer en él y auxiliarle, dijo. ¿Estáis dispuestos a aceptar mi alianza con esa condición? Dijeron, estamos dispuestos. Dijo, entonces sed testigos y yo también con vosotros soy testigos. Quienes después de esto vuelvan la espalda serán los perversos. Desearían una religión diferente de la de Dios, cuando los que están en los cielos y en la tierra se someten a Él de grado por fuerza y serán devueltos a Él. Di, creemos en Dios y en lo que nos ha revelado, en lo que nos ha revelado Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas han recibido de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él. Si alguien desea una religión diferente del Islam, no se le aceptará, en la otra vida será de los que pierdan. ¿Cómo va Dios a dirigir a un pueblo que ha dejado de creer después de haber creído, después de haber sido testigo de la verdad del enviado y de haber recibido las pruebas claras? Dios no dirige al pueblo impío. Esos tales incurrirán como retribución en la maldición de Dios, de los ángeles y de los hombres en la de todos ellos. Eternos en ella no se les mitigará el castigo, ni les será dado esperar. Serán exceptuados quienes después de eso se arrepientan y se enmiendan. Dios es indulgente y misericordioso. A quienes dejen de creer después de haber creído y luego se obstienen en su incredulidad, no se le aceptará el arrepentimiento. Esos son los extraviados. Si uno que no cree muere siendo infiel, aunque ofrezca como precio de rescate la tierra llena de oro, no se le aceptará. Esos tales tendrán un castigo doloroso y no encontrarán quien les auxilie. No alcanzaréis la piedad auténtica mientras no gastéis algo de lo que amáis, y Dios conoce bien cualquier cosa que gastéis. Antes de que fuera revelada la Torá, todo alimento era lícito para los hijos de Israel, salvo lo que Israel se había vedado a sí mismo. Di, si es verdad lo que dices, traed la Torá y leerla. Quienes después de eso inventan la mentira contra Dios, esos son los impios. Di, Dios ha dicho la verdad, seguid pues la religión de Abraham, que fue Janif y no asociador. La primera casa erigida para los hombres es ciertamente la de la vaca, casa bendita y dirección para todos. Hay en ella signos claros. Él es el lugar de Abraham y quien entre en él estará seguro. Dios ha prescrito a los hombres la peregrinación a la casa. Si disponen de medios y quien no crea, Dios puede prescindir de las criaturas. Di, gente de la Escritura, ¿por qué no creéis en los signos de Dios? Dios es testigo de lo que hacéis. Di, gente de la Escritura, ¿por qué desviáis a quien cree del camino de Dios, deseando que sea tortuoso, siendo así que sois testigos? Dios está atento a lo que hacéis. Creyentes, si obedecéis a alguno de los que han recibido la Escritura, harán que luego de haber creído no creáis. ¿Cómo podéis dejar de creer si os recitan las leyes de Dios y su enviado se halla entre vosotros? Quien se aferre a Dios será dirigido a una vía recta. Creyentes, temer a Dios con el temor que se le es debido y no muráis sino como musulmanes. Aferraos al pacto de Dios, todos juntos sin dividirnos. Recordad la gracia que Dios os dispensó cuando erais enemigos. Reconcilió vuestros corazones y por su gracia os transformasteis en hermanos. Estabais al borde de un abismo de fuego y os libró de él. Así os explica Dios sus signos. Quizás así seáis bien dirigidos. Que constituyáis una comunidad que llame al bien, ordenando lo que está bien y prohibiendo lo que está mal. Quienes obren así serán de los que prosperan. No seáis como quienes después de haber recibido las pruebas claras, se dividieron y discreparon. Esos tales tendrán un castigo terrible. El día que unos rostros estén radiantes y otros hoscos, aquellos cuyos rostros estén hoscos, habéis dejado de creer luego de haber creído, pues gustad el castigo por no haber creído. En cuanto a aquellos cuyos rostros estén radiantes, gozarán eternamente de la misericordia de Dios. Estas son las leyes de Dios que te recitamos, conforme a la verdad. Dios no quiere la injusticia para las criaturas. De Dios es lo que está en los cielos y en la tierra.
todo será devuelto a Dios. Soy la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado. Ordené lo que está bien, prohibí lo que está mal y creer en Dios. Si la gente de la Escritura creyera, les iría mejor. Hay entre ellos creyentes, pero la mayoría son perversos. Os dañarán pero poco, y si os combaten os volverán la espalda. Luego no se les auxiliará. Han sido humillados donde quiera que se ha dado con ellos, excepto los protegidos por un pacto con Dios o por un pacto con los hombres. Han incurrido en la ira de Dios y les ha señalado la miseria por no haber creído en los signos de Dios y por haber matado a los profetas sin justificación, por haber desobedecido y violado la ley. No todos son iguales entre la gente de la Escritura. Hay una comunidad honrada. Durante la noche recitan las aleyas de Dios y se posternan. Creen en Dios y en el último día. Ordenan lo que está bien, prohíben lo que está mal y rivalizan en buenas obras. Esos tales son de los justos. No se les desagradecerá el bien que haga. Dios conoce bien a los que le temen. A quienes no crean ni en su hacienda ni en sus hijos ni sus hijos les servirá de nada frente a Dios. Esos tales morarán en el fuego eternamente. Lo que gastan en la vida de acá es semejante a un viento glacial que bate la cosecha de gente que se ha dañado a sí misma y la destruye. No es Dios quien ha sido injusto con ellos, sino que ellos lo han sido consigo mismos. Creyentes, no intimidéis con nadie ajeno a vuestra comunidad, si no dejarán de dañarlos. Desearían vuestra ruina. El odio asomó a sus bocas, pero lo que oculta en sus pechos es peor. Os hemos explicado las leyes y razonaréis. Vosotros bien que le améis, pero ellos no os aman. Vosotros creéis en toda la Escritura. Ellos cuando os encuentran dicen creemos, pero cuando están a solas se muerden las puntas de los dedos de rabia contra vosotros. Morid de rabia. Dios sabe bien lo que encierran los pechos. Si os sucede un bien les duele, si os hiere un mal se alegran. Pero si tenéis paciencia y temer a Dios, sus artimañas no os harán ningún daño. Dios abarca todo lo que hace. Y cuando dejaste por la mañana temprano a tu familia para asignar a los creyentes sus puestos de combate, Dios todo lo oye, todo lo sabe. Cuando dos de vuestras tropas proyectaron abandonar, a pesar de ser Dios su amigo, que los creyentes confíen en Dios. Dios ciertamente os auxilió en Bar cuando erais humillado. Temer a Dios, quizás así seáis agradecidos. Cuando decían a los creyentes, ¿no os basta que vuestro Señor os refuerce con 3000 ángeles enviados abajo? Pues si tenéis paciencia y teméis a Dios, si os acometen así de súbito, vuestro Señor os reforzará con 5000 ángeles provistos de distintivos. Dios no lo hizo sino como buena nueva para vosotros y para que con ellos se tranquilizaran vuestros corazones. La victoria no viene sino de Dios, el poderoso, el sabio, para despedazar a los que no creían o derrotarlos y que regresarán así decepcionados. No es asunto tuyo si Él se vuelve a ellos o les castiga. Han obrado impiamente. De Dios es lo que está en los cielos y en la tierra. Perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere. Dios es indulgente y misericordioso. Creyentes, no os erréis doblando una y otra vez, y temer a Dios, quizás así prosperéis, y temer el fuego preparado para los infieles, y obedecer a Dios y al enviado, quizás así se os tenga piedad, y apresuraos a obtener el perdón de vuestro Señor, un jardín tan vasto como los cielos y la tierra, que ha sido preparado para los temerosos de Dios, que dan limosna tanto en la prosperidad como en la adversidad. Reprimen la ira, perdonan a los hombres. Dios ama a quienes hacen el bien, que si cometen una incidencia o son injustos consigo mismos, recuerdan a Dios, piden perdón por sus pecados. ¿Y quién puede perdonarlos? ¿Y quién puede perdonar los pecados sino Dios? Y no reinciden a sabiendas. Su retribución será el perdón de su Señor y jardines por cuyo abajo fluyen arroyos en los que estarán eternamente, que grata es la recompensa de los que obren bien. Antes de vosotros han ocurrido casos ejemplares, y por la tierra, y mira cómo terminaron los desmentidores. Esta es una explicación para los hombres, dirección, exhortación para los temerosos de Dios.
No os desaniméis ni estéis tristes, ya que seréis vosotros quienes ganen, si es que sois creyentes. Si sufrís una herida, otros han sufrido una herida semejante. Nosotros hacemos alternar esos días entre los hombres para que reconozcan a Dios, a quienes crean, y tome testigo de entre vosotros. Dios no ama a los impios, para que pruebe Dios a los creyentes y extermine a los infieles. ¿Os creáis que vais a entrar en el jardín sin que Dios haya sabido quiénes de vosotros han combatido y quiénes han tenido paciencia? Si deseabais la muerte antes de encontrarla, ya las habéis visto pues con vuestros propios ojos. Moabé no es sino un enviado antes de la cual han pasado otros enviados. Si pues muriera o lo matara, y vais a volverlos atrás, quien se vuelva atrás no causará ningún daño. Dios retribuirá a los agraciados, a los agradecidos. Nadie puede morir sino con permiso de Dios, y según el plazo fijado a quien quiera la recompensa de la vida de acá, le daremos de ella, y a quien quiera la recompensa de la otra vida, le daremos de ella, y retribuiremos a los agradecidos. Que de profetas ha habido junto a los cuales combatieron muchas miradas, y no se descorazonaron por los reveses padecidos por Dios. No flaquearon, no cedieron. Dios ama a los tenaces. No decían más que: Señor, perdónanos nuestros pecados y los excesos que hemos cometido. Afirma nuestros pasos, auxílianos contra el pueblo infiel. Dios le dio la recompensa de la vida de acá y la buena recompensa de la otra vida. Dios ama a quienes hacen el bien. Creyentes, si obedecer a quienes no creen, os harán retroceder y regresaréis habiendo perdido. No, Dios es vuestro protector y el mejor de los auxiliares. Infundiremos el terror en los corazones de los que no crean, por haber asociado a Dios a algo a lo que Él no ha conferido autoridad. Su morada será el fuego, qué mala es la mansión de los impios. Dios ha cumplido la promesa que os hizo cuando, con su permiso, les vencías hasta que por fin flanqueasteis. Discutís sobre el particular y desobedeciste después de haberlos él dejado ver la victoria que querías. De vosotros unos desean la vida de acá y otros desean la otra vida. Luego hizo que os retiráis de ellos para probarlos. Ciertamente os ha perdonado. Dios dispensa su favor a los creyentes. Cuando subía sin procurarlos, Cuando subía sin preocuparlos de nada, mientras que el enviado os llamaba a retaguardia, os atribulaba una y otra vez para que no estuvieras triste por lo que se os había escapado, ni por lo que os había ocurrido. Dios está bien informado de lo que hacen. Luego, pasada la tribulación, hizo descender sobre vosotros seguridad, un sueño que venció a algunos de vosotros, otros en cambio preocupados tan solo por su suerte y pensando de Dios equivocadamente. A la manera de los paganos decían: ¿tenemos nosotros algo que ver con esto? Todo está en manos de Dios. Ocultan para sí lo que no te manifiestan. Dicen: si hubiera dependido de nosotros no habríamos tenido muerto aquí. Di también: si os hubiera quedado en casa, la muerte habría sorprendido en sus lechos a aquellos de quienes estaban ya escrita. Dios ha hecho esto para probar lo que hay en vuestros pechos y purificar lo que hay en vuestros corazones. Dios sabe bien lo que encierran los pechos. Si algunos de los vuestros huyeron el día que se encontraban los dos ejércitos, fue porque el demonio les hizo caer por alguna culpa que habían cometido. Pero Dios les ha perdonado ya. Dios es indulgente y benigno. Creyentes, no seáis como quienes no crean y dicen de sus hermanos que están de viaje o en incursión: si se hubiera quedado con nosotros, no habría muerto o no les habrían matado. Haga Dios que les pese esto en sus corazones. Dios da la vida y da la muerte. Dios ve bien lo que hacéis. Y si sois muertos por Dios o morís de muerte natural, el perdón y misericordia de Dios son mejores que lo que ellos amasan. Si morís de muerte natural o sois muertos, seréis y congregados hacia Dios. Por una misericordia venida de Dios, ha sido suave con ellos. Si hubiera sido áspero y duro de corazón, se habrían escapado de ti. Perdónales pues y pide el perdón de Dios en su favor, y consúltale sobre el asunto,
pero cuando hayáis tomado una decisión, confía en Dios. Dios ama a los que confían en Él. Si Dios os auxilia, no habrá nadie que pueda vencernos, pero si os abandona, ¿quién podría auxiliarlos fuera de Él? Que los creyentes confíen en Dios. No es propio de un profeta el cometer fraude. Quien defraude llevará lo defraudado el día de la resurrección. Luego cada uno recibirá su merecido y no serán tratados injustamente. Es que quien busca agradar a Dios es como quien incurre en la ira de Dios y tiene por morada la Gehenna. ¡Qué mal fin! Estarán por categorías junto a Dios. Dios ve bien lo que hacen. Dios ha agraciado a los creyentes al enviarles un enviado salido de ellos, que les recita sus leyes, les purifica y les enseña la escritura y la sabiduría. Antes estaban evidentemente extraviados, como cuando os sobreviene una desgracia, después de haber infligido el doble de aquella, decís aún, ¿de dónde viene esto? De vosotros mismos. Dios es omnipotente. Y lo que os pasó el día que se encontraron los dos ejércitos fue porque lo permitió Dios y para que supiera quiénes eran los creyentes. Y quienes los hipócritas se les dijo, ¿vamos a combatir por Dios o rechazar al enemigo? Dijeron, si supieras combatir, os seguiríamos. Aquel día estaban más cerca de la incredulidad que de la fe. Dicen con la boca lo que no tienen en el corazón, pero Dios sabe bien lo que ocultan. Son ellos quienes mienten. Se quedaban en casa, decían de sus hermanos, si nos hubieran escuchado no les habrían matado. Apartar pues la muerte de vosotros, si es verdad lo que decís. Y no penséis que quienes han caído por Dios hayan muerto. Al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor. Contentos por el favor de Dios les ha hecho y alegres por quienes aún les han seguido, porque no tienen que temer y no estarán tristes. Alegres por una gracia y favor de Dios, y porque Dios no deja de renumerar a los creyentes, a quienes escucharon a Dios y al enviado, luego de la herida recibida, a quienes entre ellos hicieron el bien y temieron a Dios, se les reserva una magnífica recompensa. Aquellos a quienes se dijo la gente se ha agrupado contra vosotros, tenedles miedo. Esto les aumentó la fe y dijeron, Dios nos basta, es un protector excelente, y regresaron por una gracia a favor de Dios, sin sufrir mal. Buscaron la satisfacción de Dios y Dios es el dueño del favor inmenso. Así es el demonio, hace tener miedo de sus amigos, pero si sois creyentes no tengáis miedo de ellos sino de mí. Que no te entristezca ver a quienes se precipitan en la incredulidad. No podrán causar ningún daño a Dios. Dios no quiere darles partes en la otra vida. Tendrán un castigo terrible. Quienes compren la incredulidad con la fe no causarán ningún daño a Dios y tendrán un castigo doloroso. Que no piensen los infieles que el que les concedemos una prórroga supone un bien para ellos. El concedérsela es para que aumenten su pecado, tendrán un castigo humillante. No va Dios a dejar a los creyentes en la situación en la que os halláis hasta que distinga al malo del bueno, ni va Dios a enteraros del oculto, pero Dios elige de entre sus enviados a quien Él quiere. Creer pues en Dios y en sus enviados. Si creéis temer a Dios, tendrás una magnífica recompensa. Que no crean quienes se muestran ávaros del favor recibido de Dios, que eso es bueno para ellos, al contrario, es malo. El día de la resurrección llevarán a modo de collar el objeto de su avaricia. La herencia de los cielos y de la tierra pertenece a Dios. Dios está bien informado de lo que haces. Dios ha oído las palabras de quienes han dicho, Dios es pobre y nosotros somos ricos. Tomaremos nota de lo que han dicho y de lo que han matado a los profetas sin justificación, y le diremos, gustad el castigo del fuego de la Gehenna. Esto es lo que vuestras obras han merecido, que Dios no es injusto con sus siervos. Esos mismos han dicho, Dios ha concertado una alianza con nosotros, que no creamos en ningún enviado hasta tanto que nos traigan una oblación que el fuego consuma. Antes de mí otros enviados os trajeron las pruebas claras y lo que habéis pedido. ¿Por qué pues les matáis si es verdad lo que decís? Y si te desmienten, también fueron desmentidos otros enviados antes de ti, que vinieron con las pruebas claras, las escrituras y la escritura luminosa. Cada uno gustará la muerte,
pero no recibiréis vuestra recompensa íntegra hasta el día de la resurrección. Habrá triunfado quien sea preservado del fuego e introducido en el jardín. La vida de acá no es más que un falaz disfrute. Seréis ciertamente probados en vuestra hacienda y en vuestras personas, y oréis ciertamente muchas cosas malas, de aquellos que han recibido la Escritura antes de vosotros y de los asociadores. Pero si sois pacientes y temer a Dios, eso sí que es dar muestra de resolución. Cuando Dios concertó un pacto con los que habían recibido la Escritura, tenéis que explicársela a los hombres, no la ocultéis, pero se la echaron en la espalda y la malvendieron. Qué mal signo, qué mal negocio. No creas que no quienes se alegran de lo que han hecho y gustar de ser alabados por lo que han dejado de ser. No creas, no vaya a librarse del castigo, tendrán un castigo doloroso. El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Dios. Dios es omnipotente. En la creación de los cielos y de la tierra, y en la sucesión de la noche y el día, hay ciertamente signos para los dotados de intelecto, que recuerdan a Dios de pie, sentados o echados, y que meditan en la creación de los cielos y de la tierra. Señor, no has creado todo esto en vano. Gloria a ti, presérvanos del castigo del fuego. Señor, tú cubres de oprobio a quienes introduces en el fuego. Los impios no tendrán quien les auxilie. Señor, hemos oído a uno que llamaba a la fe, creer en vuestro Señor, y hemos creído. Señor, perdona nuestros pecados, borra nuestras malas obras y recíbenos cuando muramos de entre los justos. Y danos, Señor, lo que nos has prometido por tus enviados, y no nos cubra de oprobio el día de la resurrección. Tú no faltas a tu promesa. Su Señor escuchó su plegaria. No dejaré que se pierda la obra de ninguno de vosotros, lo mismo que si es varón que si es hembra, que habéis salido de unos de otros. He de borrar las malas obras de quienes emigraron y fueron expulsados de sus hogares, de quienes padecieron por causa mía, de quienes combatieron y fueron muertos. Y he de introducirles en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Recompensa de Dios. Dios tiene junto a sí la bella recompensa. Que no te desconcierte ver a los infieles yendo de acá para allá por el país. Mezquino disfrute. Luego su morada será la Gaena. Qué mal hecho. En cambio, quienes teman a su Señor tendrán jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en lo que estarán eternamente como alojamiento que Dios les brinda, y lo que hay junto a Dios es mejor para los justos. Hay entre la gente de la Escritura quienes creen en Dios y en la revelación hecha a vosotros y a ellos. Humildes ante Dios, no han malvendido los signos de Dios. Esos tales tendrán de su recompensa junto a su Señor. Dios es rápido en ajustar cuentas. Creyentes, tener paciencia, revitalizar en ella, ser firmes, temer a Dios y quizás así prosperéis.